Es siempre un gusto saludarlos en EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo, Isabel Díaz Monsalve, y estos son nuestros titulares. Vaticano aumenta su eficacia en la detección de delitos financieros. Papa Francisco pide a obispos italianos aplicar la reforma de los procesos matrimoniales. Y tendremos una entrevista con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz. Iniciamos el programa contándoles que en Estados Unidos el cardenal Wilton Gregory tomó posesión como nuevo arzobispo de Washington, D.C. En una misa presidida en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington y ante una multitud de más de 3.000 personas, el cardenal Wilton Gregory tomó posesión como nuevo arzobispo de Washington, D.C. With faith in our Lord Jesus Christ, con fe en nuestro Señor Jesucristo y con el amor de Dios en mi corazón, acepto el cuidado pastoral del pueblo de Dios en la Arquidiócesis de Washington. Resuelvo servir fielmente las necesidades espirituales de esta iglesia local. En otro momento de la celebración, el purpurado señaló que Washington se encuentra en un momento decisivo para esta comunidad de fe local, pero aseguró que a pesar del dolor y vergüenza por los recientes casos, se fortalecen en Cristo. Nuestros corazones están llenos de esperanza y entusiasmo. La historia de esta gran arquidiócesis es un regalo para la Iglesia en los Estados Unidos de América. Nuestro dolor y vergüenza recientes no nos definen, más bien nos sirven para humillarnos y fortalecernos. La misa de nombramiento del arzobispo Gregory estuvo presidida por el nuncio apostólico, el arzobispo Christophe Pierre, y asistieron 8 cardenales, más de 50 obispos, unos 300 sacerdotes y cerca de 100 diáconos. De esta forma, el cardenal Wilton Gregory se convirtió en el 7º arzobispo de la ciudad e históricamente como el primer afroamericano en dirigir esta arquidiócesis. Esperamos y confiamos en que este nuevo pastor pueda llevar a la iglesia de Washington por caminos de reconciliación, algo que se necesita muchísimo en este tiempo, justamente por todos los escándalos de los abusos, y la iglesia necesita pastores que lo lleven por este sendero de paz y de amor. Nuestras plegarias por el nuevo arzobispo de Washington, D.C. Y en otras informaciones, el Estado de la Ciudad del Vaticano mejoró la eficiencia de su sistema de detección de actividades sospechosas de delitos financieros. Así lo reveló el informe anual. El informe anual de la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano reveló que esta institución mejoró la eficiencia del sistema que detecta actividades sospechosas sobre delitos financieros. Según indica el escrito, el año pasado se registraron resultados significativos en el marco regulatorio y en el sistema de señalamientos de amenazas, ya que se dio una disminución constante respecto de los años anteriores en los movimientos sospechosos. En el informe también se destaca que la unión de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano al ámbito geográfico de la zona única de pagos en euros representa un paso importante para la armonización y la eficiencia de las transferencias de fondos en el área europea. Por su parte, el presidente de la Autoridad de Información Financiera, René Brulhart, dijo que los logros obtenidos en la persecución de delitos financieros demuestran los esfuerzos de la Santa Sede para reforzar la transparencia financiera. En un reciente discurso pronunciado ante la Conferencia Episcopal Italiana en el Vaticano, el Papa Francisco reflexionó sobre la sinodalidad, los procesos matrimoniales y la relación entre los obispos y sacerdotes. Escuchemos. En un discurso pronunciado ante la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana, en el aula del Sínodo del Vaticano, el Papa Francisco reflexionó sobre la sinodalidad, los procesos matrimoniales y la relación entre los obispos y sacerdotes. En cuanto al matrimonio, el Santo Padre compartió ante los prelados su preocupación por la falta de avances en la aplicación de la reforma de los procesos matrimoniales en ese país, a pesar de haber pasado ya 4 años desde la aprobación de los motu proprio que la regulan. En ese sentido, explicó cuál es la forma válida para este tipo de solicitudes. Con la petición realizada al obispo y el proceso instituido por el vicario judicial o por un instructor, la decisión final de declaración de nulidad o de renovación de la causa del proceso ordinario pertenece al obispo mismo, el cual,
por fuerza de su oficio pastoral, es, junto con Pedro, el mayor garante de la unidad católica en la fe y en la disciplina. Nella fede e nella disciplina. Por otra parte, respecto a la sinodalidad, el Santo Padre subrayó que este tema es esencial porque describe el historial médico del estado de salud de la Iglesia en Italia y de su labor pastoral y eclesial. Finalmente, sobre el trato de los obispos con sus sacerdotes, recordó que el prelado tiene la obligación de ser cercano a los presbíteros de sus diócesis y de cuidar la relación con ellos. Anche il decreto conciliare Christus Dominus afferma. Con el derecho conciliar Christus Dominis se afirma que todo sacerdote, sea diocesano o sea religioso, en unión con el obispo, participa del único sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, se convierten en cooperadores providenciales del orden episcopal. Operatori dell'ordine episcopale. Por otro lado, en un encuentro en la sala del Consistorio del Vaticano, el Santo Padre pidió no confundir la evangelización con el proselitismo. El Papa Francisco recibió en la sala del Consistorio del Vaticano a los participantes del capítulo general del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras. En el encuentro, el Santo Padre les pidió no confundir la evangelización con el proselitismo. Por ese motivo, explicó a los miembros del instituto lo que implica llevar el evangelio a los demás. Evangelizar es la gracia. Evangelizar es la gracia y la vocación propia de su instituto, su identidad más profunda. Pero esta misión, siempre es bueno subrayar, no les pertenece, porque brota de la gracia de Dios. Perché essa sgorga dalla grazia di Dio. Asimismo, el pontífice animó a los presentes a dar testimonio porque es allí donde Jesucristo se anuncia a través de los comportamientos de las personas. La prima parola, l'iniziativa vera. La primera palabra, la verdadera iniciativa, viene de Dios, y solo insertándose en esta iniciativa divina podemos llegar a ser también, con Él y en Él, evangelizadores. Diventare con Lui e in Lui evangelizzatori. Finalmente, el Papa pidió a los misioneros no tener miedo de emprender, con confianza en Dios y con valentía, una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un canal adecuado para la evangelización del mundo actual. El Papa Francisco ha comentado que su documento favorito de Pablo VI es Evangelii Nuntiandi, un documento que escribió el Papa, una exhortación, para salir a refutar justamente un error lamentablemente extendido en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. Se decía que en aras del diálogo religioso ya no había que anunciar a Jesucristo ni buscar la conversión de las personas. El Papa Pablo VI más bien ahí nos da unas indicaciones preciosísimas sobre la importancia de la misión hoy, como el sentido siempre de ser de la Iglesia, y también que nos inspiremos en los grandes evangelizadores que han llevado la fe por primera vez a tantas regiones del mundo, justamente, y han sabido superar todo obstáculo. Y esas personas, Eddie, que han llevado la fe y estos grandes evangelizadores, pues se nutrían justamente de Dios. Su gracia venía de ellos, que es algo que el Papa Francisco les está recordando a este instituto. Y les recuerda que ellos tienen que encontrar esa fuente en Dios, esa gracia en Dios, porque nadie da lo que no tiene. Continuando con más noticias, en una reciente homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco invitó a buscar la paz de Jesús y vivirla en la vida cotidiana. Veamos. Durante una reciente misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco invitó a través de su homilía a buscar la paz de Jesús y vivirla incluso en las tribulaciones con un poco de sentido del humor. La paz ci enseña, questa di Gesù ci enseña. La paz de Jesús nos enseña a caminar adelante en la vida, nos enseña a soportar, una palabra que nosotros no comprendemos bien qué quiere decir, una palabra muy cristiana que significa llevar a la espalda. E portare sulle spalle. El Santo Padre puso como ejemplo las tribulaciones que sufre San Pablo en los Hechos de los Apóstoles y agregó que aunque esa vida parece no tener paz, debemos recordar las palabras de Jesús en la última cena: mi paz les dejo, mi paz les doy. Portare sulle spalle la vida. Llevar a la espalda la vida, las dificultades, el trabajo, todo sin perder la paz. También llevar sobre la espalda es tener la valentía de ir hacia adelante.
Esto únicamente se entiende cuando se tiene dentro al Espíritu Santo, que nos da la paz de Jesús. Ci dà la pace di Gesù. El pontífice también puso de ejemplo a los santos que en su última hora no perdieron la paz. Además afirmó que la paz de Jesús es un don prometido por él y solo con ella se pueden afrontar las peores dificultades. Y hoy nos encontramos en el set con nuestra corresponsal en España y periodista de Así Prensa, Blanca Ruiz. Blanca, bienvenida a tu casa. Hola Eddie, encantada de estar aquí con vosotros. Para nosotros también. Cuéntanos sobre la reciente beatificación de la primera laica del Opus Dei. ¿Cuál será el mensaje de esta beatificación para una España lamentablemente tan secularizada? Bueno, pues como bien saben los lectores de Así Prensa y los telespectadores de WTN Noticias, la beatificación tuvo lugar el 18 de mayo recientemente y se reunieron 11.000 personas, que es un número considerablemente grande para una España, como tú bien dices, secularizada, donde cada vez es más difícil una manifestación pública de la fe. Me gusta mucho el ejemplo de Guadalupe Ortiz de Landázuri porque se trata de una mujer profundamente enamorada de Jesucristo y profundamente también en vanguardia. Fue a la universidad, fue doctora en química, una mujer increíblemente inteligente y también increíblemente fiel a su vocación. Me gusta también mucho porque me parece pues ser una santa de la puerta de al lado, ¿no? Que es un término que el Papa Francisco ha utilizado y que me parece muy bonito, porque ella no hizo nada que estuviera afuera, o sea, algo extraordinario, hizo su vida normal. De hecho, se han publicado unas cartas que ella se envió con el fundador del Opus Dei, porque ella era del Opus Dei, y en las que le contaba su vida normal, le contaba sus penas, sus alegrías, sus luchas, sus fracasos. Y no era nada extraordinario, era pues eso, la vida normal, ¿no? Que cada uno tenemos. Una santa de la puerta de al lado. Me parece muy interesante como ejemplo de vida cristiana para las mujeres, para los españoles y por supuesto para toda la Iglesia Universal. Y Blanca, ¿cuáles son los desafíos para un periodista católico en una España donde el Estado impulsa políticas abortistas, de género y contra la familia? Así es, como dices, en España cada vez es más difícil afrontar estos retos, pero como comunicadores católicos no podemos dejar de afrontarlos, porque son retos que se nos ponen y que tenemos que tomar tomando como estandarte la verdad de la fe, la doctrina de la Iglesia. De hecho, recientemente el 2 de junio será la jornada de las comunicaciones sociales, que en este caso el tema es de las comunicaciones de las redes sociales a la comunicación humana, es decir, siempre intentar ir al corazón de las personas, no quedarnos en las redes sociales o en las periferias, sino entrar dentro del corazón de cada una de las personas, que al final ahí es donde tiene que reinar Jesús. Muchas gracias, Blanca, por todo lo que nos comentas y por estar con nosotros. Muchas gracias, Eddie. Seguiremos informando desde España. Claro que sí. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, salesianos en Perú celebrarán a lo grande fiesta de María Auxiliadora. Y nuestro director ejecutivo, Alejandro Bermúdez, conversó con el presidente de Sudán del Sur. Ya volvemos con más información en WTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos hasta El Salvador, donde la Iglesia se pronunció sobre una iniciativa de ley que dejaría impunes a los culpables de crímenes de lesa humanidad. La Iglesia de El Salvador rechazó la Ley de Reconciliación Nacional, recientemente discutida en la Asamblea Legislativa, denunciando que esta iniciativa dejaría a los culpables de crímenes de lesa humanidad impunes durante la Guerra Civil salvadoreña. Al respecto, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, se pronunció sobre este tema en una rueda de prensa. Estamos muy preocupados de que se esté queriendo pasar a toda prisa una ley de reconciliación que sería en la práctica, por lo que tenemos entendido, otra ley de amnistía injusta, ¿cómo decir? Espuria, una ley espuria, totalmente ilegítima, que pretenda proteger a los victimarios. El prelado aseguró en declaraciones a la agencia Fides que ninguna ley debe cubrir los crímenes de lesa humanidad, ya que se debe hacer justicia por respeto a las víctimas, o de lo contrario la herida no sanará. Además afirmó que hacer este proyecto es una burla para todos, especialmente para el pueblo de El Salvador.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su profunda preocupación por esta iniciativa, ya que su efecto principal sería promover la impunidad para quienes cometieron delitos graves durante el conflicto armado de 1980 a 1992, que cobró la vida de más de 75.000 personas y dejó a más de 10.000 desaparecidas. El perdón y la reconciliación no pasa por desconocer la gravedad de los crímenes cometidos contra personas inocentes. Esperamos que eso se tenga en consideración en el Congreso de El Salvador, que está discutiendo justamente esta ley en aras de la reconciliación nacional. Ahora les contamos que hace unos días nuestro director, Alejandro Bermúdez, se reunió con el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir. Durante la entrevista, el jefe de Estado contó su experiencia durante el retiro vivido hace poco en el Vaticano y qué fue lo que pensó cuando el Santo Padre besó sus pies. Veamos. Su Excelencia, ¿cómo decidió aceptar la inusual invitación del Papa Francisco para asistir a un retiro en el Vaticano? Yo creo que cualquiera que haya sido invitado por el Santo Padre no lo rechazaría, siendo el jefe de Estado de Sudán del Sur, en donde hay muchos problemas, muchas peleas entre las personas. Si el hombre de Dios, el representante de Cristo en la tierra, nos llama desde el Vaticano, no veo razón para no responder a su invitación, así que lo acepté para saber por qué el Santo Padre pensó en nosotros. ¿Cómo se sintió cuando el Papa Francisco besó sus pies? ¿Y cómo cree que ese gesto ha influenciado en sus actividades ahora que ha regresado del retiro? Sentí la humildad del Santo Padre, arrodillarse y besar mis pies. Yo estaba casi temblando porque esto nunca ha pasado antes, excepto cuando Jesús besó los pies de sus discípulos, y debería haber sido lo contrario. Sus discípulos deberían haber sido los que le lavaron los pies. Esto es lo que me vino a la mente cuando el Papa se arrodilló. Definitivamente fue un gesto sin precedentes que ningún otro pontífice ha tenido. ¿Cómo se siente Su Excelencia respecto al interés que ha mostrado el Papa Francisco sobre Sudán del Sur, incluso con la posibilidad de venir a visitarlos? Esto es, por supuesto, la misión de los cristianos, a la cual regresamos. Jesús vino al mundo para enseñar a la gente a perdonar, reconciliarse y vivir en paz con quien esté cerca de ti. Como católicos, especialmente en Sudán del Sur, hemos aprendido bastante del Vaticano. Por eso hemos estado bajo presión todo este tiempo. Pero lo que sea para reconciliarnos con aquellos opresores y permanecer con ellos como hermanos y hermanas. Muchas gracias por su tiempo, señor presidente, y que Dios lo bendiga en su trabajo. Gracias. Que Dios lo regrese seguro a América. Gracias. Realmente una hermosa experiencia conmovedora la del presidente de Sudán del Sur al ver al Papa Francisco, la cabeza de la iglesia, besar sus pies. Un gran gesto de humildad que esperamos que pueda tener grandes frutos justamente para un país que también está en guerra como Sudán del Sur y también un continente, África, donde vemos que el crecimiento de los católicos es muy importante en estos tiempos. El catolicismo es un factor en el hoy de África innegable y lo será más en adelante. Justamente la iglesia ha crecido, se ha duplicado el número de católicos en los últimos 20 años. Por lo tanto, vemos justamente a personas de África, oriundas de ahí, hablando ya en católico. Y esperamos justamente que esta identidad católica que tienen muchos africanos, también personas en los gobiernos, puedan ser decisivos para llevar adelante a sus naciones por un camino de paz inspirado en el Evangelio. Y continuando con la información, nos enlazamos con nuestro corresponsal en Perú, Miguel Lizárraga, quien nos contará cómo se celebrará la fiesta de María Auxiliadora en Lima. Adelante, Miguel. Hola Isabel, Eddy, ¿cómo están? Me encuentro en la parroquia de María Auxiliadora y precisamente me encuentro aquí porque este 24 de mayo se celebrará la fiesta de esta conocida advocación mariana. Y en otras noticias importantes en el Perú, les comento que hace poco en el Cusco se consagró el templo de Santa Rita de Casia al servicio de la comunidad de San Jerónimo. Con motivo del 20º aniversario de la parroquia Santa Rita de Casia de La Arapa, Monseñor Richard Alarcón Urrutia, arzobispo metropolitano del Cusco, presidió la ceremonia de consagración del templo al servicio de la comunidad parroquial de San Jerónimo. En su homilía, Monseñor Richard Alarcón manifestó que hoy se ven reflejados 20 años de trabajo pastoral en este edificio construido con esfuerzo y sacrificio. Asimismo, el arzobispo del Cusco afirmó que el templo material es la manifestación de lo que es la iglesia, ya que cada cristiano es una piedra viva con la cual se va construyendo la comunidad parroquial.
Y en otras noticias les comento que el conocido cantante argentino Pablo Martínez brindó 2 conciertos en el Perú junto a otros cantantes peruanos. La primera presentación del cantante argentino tuvo lugar en la ciudad amazónica de Pucallpa el sábado 18 de mayo y fue organizada por el Vicariato Apostólico del lugar, contando con la participación de Luis Enrique Ascoy, entre otros músicos. Al día siguiente, 19 de mayo, Martínez viajó a Lima para cantar, alabar y celebrar al Dios de la vida junto a los fieles de esta diócesis. Además de brindar conciertos, Pablo Martínez es catequista, profesor de Ciencias Sagradas y licenciado en Educación. Ofrece conferencias en Argentina y países de América Latina. Asimismo, trabaja de manera activa en la evangelización a través de las redes sociales. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Hasta la locura, Todo lo espero de ti y Tarde te amé. Por otro lado, les comento que la Iglesia en el mundo celebra en mayo a la Virgen María, pero la comunidad salesiana celebra de manera especial la fiesta de María Auxiliadora, una advocación mariana promovida por Don Bosco. En el caso del Perú, las celebraciones reúnen a un gran número de fieles, alumnos y exalumnos de la familia salesiana presentes en Piura, Cusco, Ayacucho, Arequipa y Pucallpa, quienes acompañan cada una de las actividades programadas para esta ocasión. Por ese motivo conversamos con el padre Santo Dalben, párroco de esta basílica, quien nos contó qué actividades se realizarán por la fiesta de la Virgen. Este día 24, fiesta de María Auxiliadora, vamos a tener en la mañana fundamentalmente las Eucaristías de las 7, 8, 9 y la Eucaristía central a las 11 de la mañana con la participación y presidencia de Monseñor Adriano Tomasi. Por la tarde vamos a tener la gran procesión a partir de las 4:30 desde la Avenida Brasil y dará vuelta por las calles del distrito de Breña para regresar en la noche ya a su basílica y ser acogida por todos los fieles. Compañeros, por el momento esta ha sido toda la información de la Iglesia en el Perú. Informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Adelante, estudios. Gracias, Miguel, por la información. Qué hermoso ver a nuestra Madre celebrada en todo este mes de mayo. Comenzamos justamente el mes de mayo, o al inicio estaba María Santísima, Nuestra Señora que nos visita en Fátima, y María Auxiliadora, que ha acompañado tanto a la Iglesia y que justamente es venerada particularmente por la familia salesiana. Y desde ahí, pues por toda la Iglesia Universal, que gracias a la labor admirable de tantos hermanos salesianos han podido también conocer a Nuestra Señora que también es venerada particularmente bajo esa advocación en China, un país que necesita mucho nuestras oraciones, particularmente esa parte de la Iglesia que vive asediada aún por el gobierno y que profesan su fe en clandestinidad. Ahora les comento que la Universidad Santo Tomás de Chile presenta cada año el Congreso Católicos y Vida Pública en el país, una iniciativa que este 2019 mostrará una nueva versión de su 15º Congreso anual. Para darnos más detalles sobre este tema está con nosotros Maite Cereceda, subdirectora de la Dirección Nacional de Formación e Identidad de la Universidad Santo Tomás de Chile. Maite, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Isabel, un gusto estar con ustedes. Maite, por favor, ¿nos podrías contar cuál es la novedad de este 15º Congreso Católicos y Vida Pública en Chile y qué temas se abordarán? Bueno, en esta 15ª versión, lo que hemos intentado hacer es responder al llamado que hizo el Papa Francisco al pueblo de Chile y a toda la Iglesia de ser un pueblo de Dios en salida, ¿no? Él nos dejó un mensaje muy importante replicando las palabras del santo chileno Alberto Hurtado frente a los jóvenes aquí mismo en Chile, que es la gran pregunta que deberíamos hacernos todos los católicos diariamente: ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿No? Entonces, respondiendo a eso, hemos invitado a personas que nos parece que han dado una muy buena respuesta en la acción respecto de esa pregunta. Por tanto, son personas que van en búsqueda de los que más sufren, de los que más lo necesitan. No solo en Chile, sino que también alrededor del mundo. Queremos mostrar lo que hacemos como iglesia en el día a día, lo que no siempre sale en las noticias, lo que no siempre está en todos los medios. Eso es lo que le queremos mostrar a los asistentes y a todos quienes nos acompañen también a través de las redes. Maite, ¿y qué expectativas tienen ustedes con este nuevo Congreso, teniendo en cuenta que los católicos pasan por un tiempo bastante doloroso por el tema de los abusos en el país? Bueno, la expectativa es reencontrarnos, ¿no? Darnos cuenta de que la Iglesia sigue trabajando, de que sigue siendo un pueblo de Dios, de que sigue apoyada en Dios.
Y como te decía, no siempre sale eso en los titulares, pero es que no somos una iglesia para los titulares, somos una iglesia para los que sufren, ¿no? Entonces nuestra expectativa es efectivamente redescubrir eso a quienes a veces lo han olvidado y reafirmarlo a quienes lo tienen tan clarito y mostrarle al mundo también quiénes somos como iglesia y que somos mucho más de lo que muchas veces se dice, y estamos seguros de que efectivamente con la ayuda de Dios vamos a tener ese resultado. Así es, Maite. Y finalmente, ¿cómo consideras que la Iglesia debería seguir impulsando la actuación del católico en la vida pública? ¿Qué acciones debería realizar? Bueno, yo considero que las acciones deben ser las que sí han sido, que se mantienen, las silenciosas, ¿no? Las del trabajo con los más pobres, las del trabajo con los necesitados, con los enfermos, con los muchas veces olvidados. Ese es un mensaje que nos dejó muy claramente la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ella muy conocida, pero en el trabajo semilla. Y sin discriminar, dignificando a la persona, a toda persona. Eso es lo más importante, eso es lo que hacía Jesús. Y lo que tenemos que recordar y que nos llama la Iglesia, el Papa Emérito y el Papa Francisco, a redignificar a los que más sufren. Estén donde estén, sean de la religión que sean, color, raza, cualquier, digamos, sin discriminación. Eso nos parece que es lo que debería ser la Iglesia, lo que debemos hacer nosotros como católicos. Nosotros somos la Iglesia y la estamos representando allí donde vamos. Maite, muchísimas gracias por estas palabras y por contarnos más acerca de este congreso, y gracias también por estar con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Bueno, esperamos que este congreso traiga muchos frutos para Chile y que justamente los católicos pues nos sintamos abanderados y podamos salir a la vida pública a dar testimonio. Que se multipliquen este tipo de eventos justamente que hacen conciencia a los católicos de la altísima responsabilidad social que tenemos, porque si no cumplimos con ella, pues otros acapararán ese lugar y usarán al Estado contra la población que en nuestros países es mayoritariamente católica. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero no queremos dejar de saludar a todos los devotos de María Auxiliadora que mañana celebran su día. Así es, amigos, no dejen de seguirnos también en las redes que aparecen en pantalla, como también en EWTNnoticias.com. Hasta pronto.